separarse del papel actos y contratos. Sin embargo, el escriba, con los jeroglíficos, no solamente deja actos y contratos, sino también es un instrumento fundamental para tener memoria de la construcción de lo que está dándose en la historia. Entonces, la finalidad, el objetivo de tener un notario es dejar nota o hacer constancia de actos o contratos que puedan perdurar en el tiempo. Uno quiere hacer una compraventa, va a un notario, dejan las firmas y las huellas dactilares para que perdure en el tiempo. Pero no solamente eso, la apertura de la universidad, por ejemplo, se deja constancia en un libro de constataciones. Es más, todas las ciudades que se fundaron en América tienen un acta de constatación notarial. Todas las ciudades. Por eso es que se dice, llega a América la espada del conquistador, llega a América la cruz de la religión católica, pero también la pluma del notario. Todas las sociedades han tenido alguien en quien confiar los actos y contratos. ¿Por qué razón? Porque la memoria es ligera y a veces traicionera. Entonces, ¿quién va a recordar exactamente lo que se dijo, el monto de la compraventa, el área del inmueble, el capital de la empresa, los fines de la asociación, los herederos de una sucesión, la comprobación de un testamento cerrado, la prescripción de un inmueble en propiedad? Todo eso se nos está consagrado a los notarios y ese es nuestro trabajo. Entonces, si alguien pregunta, ¿qué hace un notario además de firmar? Bueno, lo que hace son varias cosas, pero la finalidad sociológica, el fundamento, la justificación para que exista un notario en cualquier sociedad es que tenga archivos de los actos y contratos, y sobre esos actos y contratos revista seguridad y fe pública. Entonces, ese es el primer capítulo, si se quiere, ¿cierto?, de introducción a las ciencias jurídicas en la rama del derecho notarial, tenga que ver con esta justificación. Entonces ustedes, no entendí el tema de la fe pública. Ustedes tienen fe, yo también tengo fe. Claro que de dar mucha fe todos los días se me va acabando la fe. Doy fe. La fe es algo interesante porque ustedes son abogados o van a ser abogados y las instituciones jurídicas, el Estado, la ley, son una ficción, son una mentira vital basado en la creencia. Si usted no cree en el Estado, no existe. Thomas Hobbes, el Estado es el Leviatán, un monstruo bíblico. No existe, pero es necesario que exista. Los inicios de los abogados pasan por una suerte de formación en derecho canónico, de los sagrados cánones. O sea, un contenido altamente religioso. Es más, los notarios son secretarios de cámara, es decir, secretarios del Poder Judicial, porque dejan constancia de lo que están dejando, están haciendo las actas. Y en el tiempo entonces se van separándose del Poder Judicial hasta tener su propia identidad.
Pero ¿dónde existe la fe? Es decir, ¿dónde está? No me digas que hay que solamente ser espiritual para poder tener fe. La fe es física, material, tangible, objetiva. Está allí. Y de eso vamos a hablar. Yo doy fe que han celebrado un contrato de compraventa a las personas y doy testimonio de esa compraventa. No le creo. Muy bien, vamos a la fe objetiva. Allí están los archivos. De eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Es una fe pública, objetiva y materializada en papel, con firma, huella, dactilares, signos, sellos y firmas. Ese es el archivo de notario. Y la fe pública subjetiva es una concesión que el Estado, a través del Ministerio de Justicia, nos da a los notarios. Señor, usted está investido para emitir traslados de esos archivos. Usted no va a estar entregando todas las... Imagínense si entrega las matrices. Usted tiene que entregar solamente traslados, testimonios. Si usted ahora es una escritura pública de compraventa de constitución de empresa, le van a dar un testimonio donde no están las firmas. Solamente está la firma del notario. Esa es la fe pública subjetiva, es decir, la creencia. Y cuando usted duda, se puede acercar al notario y decir: yo dudo que haya firmado esta persona. No dude, acérquese a los registros y va a ver la matriz. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Primero, una creencia subjetiva, en donde no está la firma de las personas, pero sí está la firma del notario. ¿Por qué esa? Porque por ley, la firma del notario obliga a creer. No, yo no le creo, es muy joven, ¿cómo le voy a creer? Su firma es muy pequeña, su firma es muy grande. No, eso no tiene nada que ver. Basta que tenga una numeración de su colegiatura en el colegio de notarios para que todas las personas estén obligadas a creer que eso es cierto. Personas y funcionarios públicos. El presidente de la República, el ministro de Estado, no puede decir que ese documento es falso. El documento firmado por el notario. Solamente el Poder Judicial es la única instancia que puede desvirtuar y decir que la firma del notario respecto a la veracidad de ese documento es falso. He visto varias secretarias, funcionarios públicos, una declaración jurada de domicilio para cambiar, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica. No, yo no creo que sea cierto, voy a dudar de esto. Se puede dudar lo que quiera, pero la ley obliga a cualquier persona natural, jurídica o funcionario o servidor público a seguir la creencia de que es cierto, la presunción de veracidad de la firma. Esa es la fe pública subjetiva. La objetiva, la material, repito una vez más, está en esos archivos y eso es de lo que quería hablar en el video. Por eso es que es el capítulo 3, los registros. O sea, la fe pública objetiva, materializada en papel. Entonces, los notarios, el colegio de notarios, el consejo de notariado, le faculta a las personas, ¿cierto?, a que puedan acudir a un despacho notarial con la certeza de que van a dejar matrices, es decir, huella y firma. Desde la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera y Villaviciosa, porque así se llama, que fue escrita la fundación de Huamanga, la fundación de Lima, la fundación de Cusco, todas en un acta de constatación notarial. El señor Gregorio Escobedo, que es una avenida en la ciudad, fue el primer notario. El señor Cárdenas es el primer notario. Estaban por ley obligados a guardar, y están en estos momentos, miren ustedes, ¿cuántos años? Desde la fundación de Huamanga, 300, 400 años, siguen en el archivo regional las firmas y las huellas dactilares de las personas. Cuando yo muera, que Dios no lo quiera, igualmente
los archivos estarán aquí. Es la fe pública material y objetivizada. Que no queden dudas, mejor dejamos las firmas, porque esos archivos van a quedar perennes en el tiempo. Todos los notarios, hemos tenido alrededor de 105 notarios en Huamanga, desde la fundación de Huamanga hasta la actualidad. Todos esos archivos están en el archivo regional. Todos estos registros están en el archivo regional. ¿Te quiere buscar? Claro. ¿En qué consisten esos archivos? Veamos. Si usted se acerca a un notario, normalmente deben encontrar una suerte de biblioteca. No son libros, son registros. Y no es biblioteca, se llaman protocolos. Por eso es que la policía dice instrumentos protocolares, porque están en este registro. Están en la biblioteca. En abril o en febrero, dependiendo de cada junta directiva, se hace una suerte de visita, entre comillas. En realidad no es una visita, es una supervisión de que efectivamente esté en orden cronológico y orden alfabético todos los archivos. Y en el tiempo de la fundación se obligaba a que este empaste estuviera en cuero de becerro. Por eso se le llama el libro becerro, porque en ese libro estaba toda la historia de las fundaciones de las ciudades. Ese libro, por ejemplo, no está en el archivo regional, está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En el caso de nuestro libro becerro de la Fundación de Monte. ¿Cómo llegó a parar ahí? No sé. Pero lo cierto es que el original está ahí. Debe estar en el archivo. Claro, ha habido épocas en las que se subastaban los archivos al mejor postor. Pero desde la creación del archivo regional hay una obligación de entregar los archivos. Recuerdo que una visita que tuvimos en la ciudad de Guanta al fallecido notario Leoncio Cárdenas, sus archivos de la fecha anterior del año pasado los revisamos y al culminar nos dijo con mucho entusiasmo: no solamente tengo esto, tengo los archivos de otros notarios, porque era una suerte de presunción. Lamentablemente por ley teníamos que ordenar que se transfieran al archivo regional. Pero yo los he comprado, sí, pues, pero con la nueva legislación solamente 2 años nada más puede tenerlo el colegio de notarios. Por eso es que los archivos del doctor Aparicio Medina, de don Enrique Mavila, están en el colegio de notarios y cumplir los 2 años van a ir a los archivos. Bueno, entonces, lo primero, somos, si se quiere, dentro de la formación jurídica, excesivamente formalistas. Tanto así que se llaman cartularios de cartas. El antecedente del notario cartulario, que tiene cartas. Estos son instrumentos protocolares. Es una colección ordenada de registros. ¿Qué registros? Todos sabemos que hay escrituras públicas, ¿cierto? Pues un notario público está relacionado a una escritura pública de compraventas, hipotecas, donaciones, anticipos, etc. Pero, sorpresa, no es lo único que se hace. También hay un registro aparte, diferente, separado, un registro de testamentos. Entonces, en la última hora se recibe la voluntad del causante. Entonces, se han llevado, y seguramente sucesiones, el testamento por escritura pública, el testamento cerrado, el testamento hológrafo no entra aquí porque tiene que protocolizarse ante un juez y después incorporarse recién, y los demás testamentos extraordinarios, que son consulares, militares, aéreos, etc., tienen que previamente pasar por eso. Entonces, solamente ingresan el registro de testamento por escritura pública o abierto, testamento cerrado para hacer comprobación de testamentos, sucesión intestada.
sí estamos hablando, sí no estamos entendiendo, ¿verdad? Sucesión intestada, cuando no hay testamento, es otro registro diferente. Registro de protestos, protesto por falta de pago, protesto por falta de aceptación. Estamos hablando de títulos valores. Hay una letra de cambio, el señor se ha comprometido en esta fecha de vencimiento, no cumple, vencido el plazo ¿cierto? Para el pago, el notario va a decir, señor, pague su obligación cambiaria dentro de 24 horas. No lo hace, haga un acta de protesto, lo cual se lleva a la Cámara de Comercio y inmediatamente se inscribe en el Registro Nacional de Protestos sin demoras y se crea sus cuentas en el informe, en todo el sistema financiero. Transferencias vehiculares. Y el de asuntos no contenciosos. Normalmente nosotros hacemos, o hemos hecho escrituras públicas siempre, testamentos, protestos, pero desde el año 2006 ha habido una suerte de colapso del sistema judicial respecto a asuntos a procesos judiciales no contenciosos, rectificaciones de partidas, sucesiones intestadas, separaciones convencionales, prescripciones adquisitivas. Y entonces progresivamente nos han ido transfiriendo a los notarios procesos judiciales no contenciosos. Y se dice asuntos no contenciosos porque no es un proceso. O sea, no hay una situación adversarial de contestación, audiencia, prueba, sentencia, no va con nosotros. Nosotros basta que haya una duda, se paraliza. Me opongo, por oponerme, porque no me gusta, suficiente, se archiva todo. Tiene que haber unanimidad y universalidad en el consentimiento para que puedan realizarse cualquier hecho. Rápidamente, para el tiempo. Normalmente este es un registro, pero ustedes que van a ser abogados tienen que saber exactamente de lo que se trata. Todavía viene una fiscal de Porcablica, una constitución de la cooperativa. Bueno, al principio, ¿qué es lo que quiere que demuestre? ¿El registro o la pinta? No sé, cualquier cosa, pero donde esté la constitución. Pues los dos, por si acaso. Después de verificar eso, voy a incautar la constitución de la cooperativa. En principio, estos no son un solo acto que es la constitución de la cooperativa. No puedo decir, pero ¿por qué tengo que ir hasta la notaría? Que venga a mi casa a firmar, pues, que me traigan los papeles. Es que si vas a llevar, te digo acá, 50 fojas ordenadas correlativamente. O sea, vas al colegio notario, compras un registro y estás comprando un registro de escrituras públicas, separado lo que habíamos dicho, ¿cierto? Pero no solamente uno, sino 50 hojas. Por eso es que no puede salir de la oficina del notario ningún archivo. Si hay necesidad de hacer un peritaje grafotécnico, porque se duda de la firma o la huella dactilar, los peritos tienen que ir a la oficina del notario. Si quieren hacer un cotejo de firmas, etc. ¿Por qué razón? Porque si vamos con todos los registros, se paraliza todo. Y se pone en riesgo las demás escrituras públicas. Por esa razón, bueno, estas son algunas características, ¿no? Por eso es que, y estas son características que ustedes deben saberlo. Un registro tiene 50 fojas. Acá están las fojas. Y una medida de seguridad llamada serie, que es la que tiene el colegio de notarios. Por cada 10 registros, registro 1, 2, 3, 4, 5, 6, se forma un tomo. Entonces ustedes vieron esa biblioteca, ese protocolo. O sea, no es que sea uno solo, son 10 registros. Las fojas de cada registro se enumeran en forma correlativa. Esto es algunas disposiciones rápidamente. Otro registro, este es un registro de testamentos.
cuando se quiera falsificar un registro, por ejemplo, es fácil y es permanente, o sea, no es que no ocurra. Permanentemente hay una situación de vulneración de la realidad. Pero los abogados, los notarios, rápidamente verificamos foja y serie. Y ahí podemos darnos cuenta rápidamente de que se trata o no de un documento falsificado. Eso es lo que quería decir. Puede estar a manuscrito. En los tiempos de la computadora, de manera cibernética, pues todo está en sistema. Son softwares. ¿Qué significa? Son plantillas. Ingresa datos, sale ventanitas, ingresa los datos y ya está. Pero el Código Civil establece que en el tema de testamentos tiene que estar a mano y entonces, si usted quiere cuestionar un testamento, inmediatamente puede solicitar al notario: señor, quiero ver, ¿cierto?, el registro de testamentos. Y si usted encuentra que el registro está en computadora, el testamento, que es eminentemente formal, sería nulo. ¿Por qué? Por contravenir la forma prescrita en el Código Civil. Nulidad por la forma. Entonces ahí tienen ustedes. Es el único registro que se escribe público. Otra de las características es que todos los registros no pueden dejar espacios en blanco. O sea, no es que el notario sea tacaño, porque escribe a verso y reverso. Normalmente debe ser, pues, dejar su notita en blanco para que sea bonito. Pero no es que sea bonito, es preferible sacrificar el ornamento, la decoración, por la seguridad. Porque ¿qué pasaría si se deja en blanco? Y se puede adicionar datos. Entonces, por eso es importante que en los registros, cuando usted quiera patrocinar a una persona que quiera cuestionar un testamento, si encuentra en blanco, es un riesgo eminente, ¿cierto?, de que pueda haberse adicionado datos en el registro. Otra de las características es que no podemos utilizar abreviaturas, básicamente en el área, en el capital de las empresas, en el precio de las compraventas. Tienen que ser en letras y números. Claro, esto es la minuta. En la minuta lo firma el abogado responsable, pero en la introducción y en la conclusión, el notario tiene que ratificar si efectivamente se trata de esta área, si efectivamente se trata de este monto de capital o de este precio. No se emplean abreviaturas iniciales, excepto documentos que se apliquen, que es la minuta, en el caso de la minuta. Fórmulas técnicas como los metros lineales o metros cuadrados. Les decía, no podrán extraerse los registros y tomos de la oficina del notario. La exhibición, pericia, cotejo u otra diligencia del Ministerio Público se hace necesariamente en la oficina del notario. Y el 31 de diciembre, hace poquito, se hace un acta de cierre hasta donde se encuentren los registros. Entonces, esa fe pública que les decía, realmente se puede comprobar. No es solamente una situación espiritual, una creencia. Está revestida de mayores seguridades, de códigos que permiten que ese acto o contrato no pueda ser alterado en el tiempo. La ley de justicia de paz, los jueces de paz, se ha modificado hace 4 años, 3 años más o menos, porque los jueces de paz sí podían hacer contratos, pero es un juez de paz titular y 2 accesitarios. Se dice accesitario porque son suplentes. Sin embargo, el día domingo estaba el juez titular en una esquina, el juez accesitario en otra esquina, y el juez segundo accesitario en la tercera esquina, la mejor postor. No hay notarios, muchos. Vilcasuamán, Huancasanco, Sucre, y entonces alguien tiene que hacerlo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la seguridad del juez de paz? Cada juez de paz se compra su libro de actas.
Y si no se compra, se lo da el Poder Judicial. Pero se los dan un libro de actas. Y cuando termina la designación del juez de paz, que es 2 años, se lleva su libro de actas. No lo deja en el Poder Judicial. No lo lleva al archivo regional. Entonces, hace 5 años lo vendió. Hay que averiguar quién fue el juez de paz. En principio hay que averiguar su designación. Si efectivamente estaba dentro de los 2 años de su gestión. ¿Y dónde está el libro de actas? Y siendo libro de actas, puede antedatarse, es decir, por una fecha anterior o posterior. En cambio, estos registros van cronológicamente. Viene una escritura, es la escritura 01. Mañana es la escritura 10, 15. Entonces, si alguien viene y me dice, doctor, usted es mi profesor, una escritura de fecha anterior, yo de todo corazón digo, claro que sí, pero ¿qué número le ponemos? 8, pero ya está el 8, pues está ocupado. 8.A, no hay 8. Esa es la seguridad que tienen. Todas las escrituras tienen una numeración. Escritura, minuta, registro tienen una numeración. Por eso le brinda mayor seguridad al juez de paz. Entonces, les decía, ahora se cambió la ley de justicia de paz por la que los jueces de paz ya no pueden hacer actos y contratos, salvo transferencias de posesión hasta un determinado porcentaje. Y su función básicamente es la de resolver conflictos. En todos los registros, perdón, en las escrituras públicas, estamos revisando escrituras públicas, hay 3 partes importantes y delicadas. Pero es importante que el abogado conozca esto. No se trata de un texto literario, no. Tiene 3 partes sustanciales cuyas características son, si no se reviste de seguridad, son susceptibles de declararse la nulidad. ¿Cierto? La primera es la introducción. ¿Pero qué significa la introducción? ¿Es el inicio de un cuento maravilloso? No. La introducción es la identificación de las partes. El Estado nos da la confianza de los notarios para que nosotros identifiquemos a la persona. La persona es quien dice ser. Su DNI. Pero puede falsificarse el DNI. Y es fácil falsificarse los DNI. Y hemos encontrado casos de falsificación de los DNI. Suplantación de personas, gemelos, ¿cierto? Y entonces lo que ahora se obliga es a la huella biométrica por seguridad. ¿Qué significa esto? Ya no es una cuestión de deseo, de voluntad, de seguridad. No, es una obligación. Todos los notarios tienen que tener su lector de huella biométrica. Es un contacto que se hace con la base de datos de la RENIEC, ¿cierto? Una clave privada y una clave pública que es un certificado que está en la RENIEC. Entonces, cuando uno pone su huella dactilar, antes el notario debe haber tenido su clave, su huella también, su clave y su huella. Es como entrar a un Facebook, su usuario y su contraseña. Solamente que hay una clave pública. Eso es la firma digital, así se va a firmar digitalmente en los siguientes años. Ya se está firmando digitalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es casado? Viene una persona y dice, señor, soy soltero, acá está mi DNI y voy a vender mi inmueble. Yo le creo, ¿cierto? Porque el DNI es el que manda, dice soltero, y ya se le compra bien. Pero sorpresa, no había renovado su estado civil y era casado. Y la señora cónyuge, con mucho derecho, cuestiona y dice, señor, acá está la parte de matrimonio, consecuentemente el acto jurídico es nulo, es anulable porque yo no he ratificado el acto jurídico y es más, no lo consiento. Se les crea un perjuicio al cónyuge. Entonces, el acto de identificar su DNI, que puede ser falsificado, su estado civil, su domicilio, ¿cierto? Es importantísimo. Porque, ¿qué tal no es la misma persona con la que estás contratando?
Y repito que eso es una cuestión casi común y rutinaria. No hay problema, fírmalo nomás. Pero es mi hermano, o sea, me ha dado la confianza. Es más, vengo en nombre y representación. Claro, no hay poder para firmarlo, pero la firma es la firma diferente. He tenido casos en la que deliberada e intencionalmente una de las partes ha firmado diferente su DNI. No es, no parece. Pero sometido peritaje grafotécnico, las curvas y las pulsaciones son del mismo puño. La ciencia de perito. Yo no soy perito, soy abogado, pero mínimamente hay que revestir de seguridad entonces ahí está el tema si viene en nombre, en representación, en poder, con poder de enajenación, el poder inscrito, si viene solo. Para vender y comprar un inmueble, necesariamente los dos cónyuges. Para vender un vehículo, necesariamente los dos cónyuges. Para comprar un vehículo, puede ser uno solo, en representación del cónyuge. Por aquí están las características. Esto es la minuta. ¿Qué es una minuta? Es un contrato firmado por además de las partes, por un abogado letrado. Por un letrado, por un abogado. ¿Cierto? La minuta. Claro, esto es un tema contractual de las partes. Recuerdo una discusión académica que tuvimos con una registradora y decía, ustedes han llevado derechos reales, es una compraventa con derecho de uso y habitación. ¿Qué significa esto? Te doy el inmueble, pero me reservo un espacio de uso y habitación hasta mi fallecimiento. Eso es la lógica. Eso es una suerte de carga en la compraventa. Como el pacto de retroventa, de reserva de dominio, etc. O sea, además de la compraventa, le pongo algunas cláusulas. En este caso, por ejemplo, soy el papá, le estoy dando toda la casa a los hijos, pero de repente me van a votar porque van a ser nuevos propietarios, entonces le pongo la cláusula de uso y habitación. Entonces voy a usar y habitar en esa habitación hasta que me muera. Esa es la cláusula. Pero eso se aplica a las compraventas y no a la donación o al anticipo de herencia, porque hay diferencia en esas dos figuras. Entonces, en la donación, aplicamos la condición del acto jurídico, ¿cierto? Condición y plazo. Condición de que viva, plazo hasta la muerte. Entonces la registradora decía, señor, usted no puede, miren, usted no puede decir que hay condición y plazo, sino básicamente establecer uso y habitación. Una discusión académica, repito. Pero esto, en derecho civil, es la libertad contractual, la autonomía de la voluntad de las partes y la supletoriedad de la ley. O sea, las partes pueden pactar lo que quieran, menos dos cosas: que sea contrario al orden público y las buenas costumbres, y contra la fe contractual, nada más. Pero todo lo demás es libre. Entonces, ni la registradora ni el notario te puede decir, estás vendiendo a un precio muy alto, tienes que bajar, o un precio muy bajo, sube. Yo no soy parte. Entonces, cuando el fiscal dice, señor, ¿cómo usted ha permitido que haya una compraventa de esta naturaleza? Señor, yo no soy parte en el contrato. Si lo puede donar y está en los derechos entre el tercio de libre disponibilidad, lo puede hacer. Entonces, la minuta, repito una vez más, es eminentemente de libertad contractual. Ahí nosotros no podemos intervenir ni suplir la voluntad de las partes. Pero al final, en la conclusión, sí podemos, por ejemplo, en el testamento, hay 50% de la sociedad de gananciales, el tercio de legítima del cónyuge y el tercio de legítima de los hijos y el tercio de libre disponibilidad. Entonces, si el causante, el testador, está entregando más del tercio a uno de los hijos, sí podemos exigirle, reclamarle, orientarle, asesorarle de que esté dentro de los tercios, que no pueda excederse o disminuir los tercios. Igual, si en la compraventa no hay medio de pago, es decir, hemos comprado por 50.000 soles, ya, pero ¿y el medio de pago? No ha sido efectivo. Por la ley de bancarización usted no puede hacer en efectivo más
del umbral que establece la SBS, que es 12.000 soles, o $3.500, $12.000 soles más o menos. O sea, por debajo de 12.000 soles pues, sí puede ser contado, pero por encima de eso tiene que haber un medio de pago, es decir, un depósito a cuenta, un voucher de depósito. Entonces yo tengo que dar fe de que efectivamente he visto ese voucher. O insertar el voucher, finalmente. Entonces, de ahí que tanto la introducción y la conclusión son de exclusiva responsabilidad. Entonces, ahora usted ya comprende mejor que una escritura pública tiene tres cosas que hay que revisar. Primero, la introducción donde hay una identificación correcta, porque puede que no sea el DNI adecuado. Y la conclusión donde se ratifican los acuerdos, se verifica que los acuerdos de la minuta sean tales, ¿no? Los antecedentes. He visto un caso en la que se hace una compraventa actual del año pasado, una compraventa basado en un testamento. Es decir, en la minuta dice antecedentes. El propietario del inmueble adquiere por testamento. Ustedes saben que el testamento es eminentemente formal. El testamento no está inscrito. Si se hace la búsqueda del testamento, no está inscrito. Y si no está inscrito, quiere decir que el testador está vivo. Y si está vivo, el testamento es válido pero ineficaz, porque solamente entra la eficacia con la partida de función. Entonces, ¿cómo pudo haber sido propietario, traslado de propiedad, con un testamento no inscrito? Pero puede ser un testamento cerrado, ¿sí? Pero debe ser una comprobación del testamento cerrado, un testamento hológrafo hay que protocolizar. Y por último, revisamos el testamento que estaba en máquina de escribir. Y la testadora se ve identificado con libreta militar, perdón, libreta tributaria. El año pasado, tributaria. Puede ser, porque el antecedente del DNI es la libreta militar de 3 cuerpos. Perdón, la libreta electoral de 3 cuerpos. La libreta tributaria se realizaba en el año 70 más o menos, para tributos, no para efectos de acuerdos y contratos. O sea, se dan cuenta que es gravísima la situación. O sea, no es solamente firmar y ya está bonito, ¿no? O sea, claro, hubo después problemas y reclamos. O sea, cómo llegó a venderse gran extensión de tierra. Efectivamente, no se hizo, no hubo diligencia y cuidado en la introducción, chicos, para identificar si efectivamente tenían los poderes o no. Aquí está básicamente lo que es la introducción, como hemos dicho. ¿Quiénes pueden ser testigos y quiénes no? Una persona de 65 años, de 70 años, una persona de 80 años puede ser un acto contrato, un testamento, una compraventa. ¿No? ¿Por qué? Bueno, la verdad, en la legislación comparada, derecho argentino, por ejemplo, sí establece hasta los 75 años. Pero en el Perú no hay prohibición de celebrar actos y contratos, ni edad. Pero nosotros sabemos que a partir de los 75 años de edad, una persona empieza a olvidar lo que ha hecho, o a negar lo que ha hecho, o a no darse cuenta de lo que ha hecho. Entonces, no por ley, sino por dinámica notarial, le exigimos un certificado de salud mental. Yo soy abogado, repito, yo no soy psicólogo, o sea, yo puedo preguntar a una persona, pero el psicólogo ha estudiado, tiene una formación, ¿sabe? Si él me trae un certificado firmado por un psicólogo en el que se ubica por espacio, tiempo y persona, no hay nada que discutir. Y una persona que es iletrada, que no firma, puede otorgar actos o contratos. Lo identifico y su DNI no está la firma, solamente pone su huella dactilar. Mi pregunta es, ¿puede hacer una compraventa? ¿Sí? Pero no está la firma. Claro, pone su huella, pero necesita un testigo. Claro. O sea, para aquellas personas
iletradas o que de repente ya no puedan firmar adecuadamente un testigo alguno. Y una persona con discapacidad, a propósito de las personas con discapacidad, puede firmar un documento. De aquí a ahí. Una persona con discapacidad mental, con deterioro mental, puede hacer una compraventa. Pero ¿cómo sabemos que él tiene la voluntad de comprar o de vender? Claro, de interdicto civil, es decir, que no puede hacer un acto de compra. Cuidado con eso. Tenemos un colega, colega de Derecho, tiene muchas extensiones de tierra, tiene momentos de lucidez y momentos de deterioro mental. Cuando viene, yo vender, pero tiene su efectivamente sus certificados que dice que tiene una intervención y tiene un administrador. Entonces, por más que quiera, no puede hacerlo mientras esté interdicto. Es una prohibición. Bueno, ¿tienen preguntas? Por favor, me las. Sí. Ya, pero el tema de quien despilfarre su patrimonio es una cuestión que pueda reclamarse judicialmente. Es decir, el administrador de los bienes que tiene el interdicto civil de una persona puede venir y hacer una compraventa y yo no tengo por qué cuestionarlo. Pero sus descendientes o ascendientes pueden hacerlo judicialmente. Es responsabilidad de ellos. Ante mí no. Yo no puedo. O sea, ¿cuál sería mi atribución para decirle usted no puede vender o comprar? Podría. Tiene toda la facultad de comprar y vender. Pero lo que dice es el cuestionamiento por mala gestión es un tema que es cuestionable judicialmente, pero yo no soy juez para decir está bien o está mal. Yo soy notario para ver la voluntad. ¿Usted quiere comprar o vender? ¿Tiene la capacidad para vender o comprar? Listo. Entonces, esta es la minuta, ¿cierto? Repito una vez más, está firmado por las partes y el abogado. Pero hay algunas que no tienen minuta. Yo me visitó una colega, me decía, quiero hacer un modelo y acá está mi minuta. Pero las minutas no tienen, los poderes no tienen minuta. Pero está prohibido. No está prohibido, pero ya es un exceso. El otorgamiento, aceptación, sustitución del poder para litigar, por ejemplo. Nuestro patrocinador no puede ir al Poder Judicial, entonces nos corre un poder para litigar. No requiere minuta. No requiere estar firmado por un abogado letrado. Además de ese, el de la renuncia de nacionalidad. Finalmente, la conclusión. Doy fe. La fe de haberse leído el instrumento por el notario o los comparecientes, normalmente no se les lee, se les escribe un borrador. Muy complicado que se les lea porque cada uno para que puedan leer un borrador, un proyecto. La ratificación o modificación, la fe de entrega de bienes, transcripción de normas legales, se ha citado una norma legal, la intervención de terceros, la firma y la huella dactilar, una vez más. Están las firmas y la huella dactilar del testigo a ruego. Una persona iletrada, pero que pone su huella. ¿Preguntas hasta ahí? Ya eso es bastante, ¿no? Sí, señor. Sí, por favor. Deben de poner en las escrituras públicas el nombre de la persona que va a hacer los documentos y en la oficina poner por lo general ponen el apellido, ¿no? Del notario, notariano, Francisco, ¿dónde dice esa licencia que debe ser así?
a ver, dos cosas. ¿Cómo se identifica un notario? Nosotros hemos tenido tres leyes, la 1510, la primera norma, la segunda la 26662 y la tercera, la actual, que es el decreto legislativo 1049. Entonces, la ley del notariado, se me está preguntando, es la 1049. Ahí establece que la designación es a la persona, por eso se llama notario. Y hay una prohibición expresa en el Código de Ética del Notariado, el Código de Ética del Notariado, de hacer publicidad. Estaba así un poco abstracto, casi genérico, pero ahora se ha precisado con mayor exactitud que no puede hacer publicidad, porque no se puede comprar y vender la fe pública. Te vendo mi fe pública a 5 y el del otro colega es 10, no hay eso. O sea, todos, antiguos, jóvenes, tienen la misma fe, la misma intensidad de la fe. Entonces, el rótulo que estás diciendo es eminentemente una designación de notario. Bueno, entramos al tema de registro de testamentos y sucesiones, ¿me parece? ¿Sobre reales ya? Sí, por favor. Si yo no era una consulta de que efectivamente es propietario, ahí me va a salir que tiene esa discapacidad mental, o de repente ustedes como notario hay un registro donde se puede verificar que esa persona tiene sus defectos. Buena pregunta. En la base de datos de la RENIEC, la ficha de la RENIEC no establece esas consideraciones. A veces se pone con discapacidad física, motora, ¿sí? Pero por ejemplo, dice, es casado, pero no sé con quién. Debería incorporarse eso. Normalmente donde encontramos cuando una persona está discapacitada, con interdicto civil, es cuando se establece en el asiento de cargas y gravámenes de la partida registral. Si no está inscrita, ahí hay un gravísimo riesgo de que pueda venderse. Es una cuestión muy delicada, ¿no? O sea, y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, viene una persona muy bien vestida, que habla muy bien, pero al momento de firmar o al momento de hablar, empieza sus dificultades. ¿Cuántas personas hay que están muy bien vestidas, pero que al momento de hablar empieza uno a descubrir que no se encuentra aplicada realmente? Pero la única forma de saberlo es que se inscriba el interdicto como una carga del inmueble. Interdicto civil. No hay otra forma. Repito una vez más, excepcionalmente en observaciones del DNI se pone discapacidad. Pero una persona con discapacidad motriz puede hacer un contrato. Pero... Y aquí tenemos un gran problema porque el presidente de la República, los presidentes de la República consideran que sí hay que darle atención tanto a las personas discapacitadas, y nos están obligando, mediante decretos, a que podamos celebrar, por ejemplo, para el programa 65, pensión 65, etc., darles algunas facilidades. Está en la legislación. O sea, dan leyes y dicen, sí, señor, las personas con discapacidad grave pueden dar poderes para cobrar, etc. Sí, eso está, como auxilios, en fin. Pero así diga la ley, yo tengo que basarme en lo esencial, y es saber la voluntad de las partes. Si él no puede mostrar su voluntad indubitablemente, porque puede tener alguna discapacidad y a través de señas o gestos mostrarme una determinada voluntad, perfecto. Pero si no lo puede establecer, ahí tenemos una gran... Repito, la voluntad del Estado, claro, quiere promocionar, pero se necesita. Más resolvemos el asunto si lo reclamamos interdicto y designamos un administrador. La voluntad de las partes. Bueno, este es el registro de testamentos.
les decía hace unos minutos, hay muchos colegas que dicen que el testamento no tiene ninguna validez. Es un documento muy antiguo y no tiene mucha eficacia. Bueno, yo diría que es un instrumento que nos permite salvar dificultades. Porque para hacer una compraventa yo tengo que pedirle los antecedentes. Usted propietario no le creo, tráigame los antecedentes. ¿Qué es? Sucesión intestada, testimonio, copia literal de registros públicos. ¿En base a qué es usted propietario? Y si no me demuestra, no hay compraventa. No hay antecedente. Pero en el testamento es la voluntad del testador. Ahí no lo puedo decir, señor, pruébeme, tráigame sus antecedentes. Es la última voluntad. Soy propietario, pues, perfecto. Sus herederos harán valer lo que hereden. Pero le tomo su voluntad. Entonces, en el testamento hay una transmisión, un título traslativo de dominio por parentesco. Es decir, hay herederos forzosos, por ley. Y si es que no quiere heredarles a sus hijos, tiene que haber una causal de indignidad o de desheredación. Necesariamente. Si no, forzosamente tiene que heredarles. Y un tercio de libre disponibilidad que puede darle a un hijo, a cualquier persona, o hasta incluso a un animal. Es su libre disponibilidad. Lo que hay. Pero en esos porcentajes. El testamento, por escritura pública, implican dos cosas esenciales. Establecer el parentesco. Declaro que he celebrado matrimonio civil con tal persona. El matrimonio religioso no tiene eficacia después del 79. Solamente es el matrimonio civil. Y los hijos, repito, es una declaración. Yo no necesito sus partidas de nacimiento. Claro, uno le pide para tener mayor seguridad, obviamente, pero si es que no tuviera las partidas de nacimiento, no sería impedimento para hacer un testamento. Y lo segundo es sus bienes. Declaro que soy propietario de estos bienes. Tercero, instituyo herederos universales, singulares, a tales y tales personas. En una ocasión tuvimos también otra discusión académica con los registradores. Y la registradora, no en mi caso, pero sí en una ponencia, decía: declárese nulo el testamento por falta de formalidades, al establecerse que en el testamento no se instituyó herederos. Faltó la palabra instituyo herederos. Es eminentemente formal, ese es el gran secreto del testamento. Y tiene que estar firmado en todas las hojas, con las huellas dactilares, etc. 2 testigos. Si algo de eso falla, se acabó el testamento. Entonces, la registradora solicitaba se declare la nulidad del testamento. Pero ese testamento tiene interpretación. Primero, literal. ¿Usted es abogado? No es abogado, claro. Se lee. Les juro que cualquier persona sabe leer. Y consecuentemente puede leer el Código Civil. ¿Cierto? ¿Qué duda cabría? ¿Qué duda varía? Y normalmente los ingenieros u otras profesiones, por leer el texto, creen saber de derecho. No, pues lee el Código Civil, acá está el Código Civil, no, ahí dice la letra. Sí, pues ese es el primer nivel de interpretación. Y repito, ahí todas las personas que tienen ojos y sepan leer, pues saben la ley, ¿no? Pero la interpretación es lo que nos diferencia de otras profesiones. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante, Ismael. Entonces, hay un segundo nivel jurídico profesional al cual les invoco, ¿cierto? No limitarse solamente a lo que dice la ley, a ser boca de la ley, ¿cierto? Es la interpretación sistemática. ¿Qué significa eso? Leer todo el texto, una cláusula respecto a otra cláusula,
un artículo respecto a todo el artículo. No le estoy diciendo que estamos aplicando condición y plazo del acto jurídico en anticipo de herencia y no uso y habitación en compraventa. ¿Por qué razón? Porque estamos aplicando todo el Código Civil, no solamente lo que dice esa frasecita o esa palabra. O sea, es una interpretación in extenso de todo el sistema, de todo el contexto normativo. Entonces, en ese testamento decía, soy casado con tal persona. Es entroncamiento familiar. Y una persona que tiene cónyuge tiene herederos forzosos, así no lo quiera, así no lo diga en el texto. Y dice que tiene hijos también. Y dice que tiene bienes también. Entonces, la palabra instituye herederos, que es textual, no es requisito sine qua non para establecer que hay parentesco y hay bienes. Interpretación sistemática. Y finalmente, entonces hay que leer todo el texto, no solamente las palabritas, el párrafo, el punto aparte, sino todo el texto. Es importante leer todo el conjunto. Y el tercer nivel es la finalidad, interpretación teleológica. ¿Para qué sirve un testamento? ¿Es una declaración de amor, un poema? ¿Qué es? Es un título traslativo de propiedad. Si el Señor hizo un testamento, es porque quería trasladar su propiedad a sus hijos y a su esposa. Esa era la finalidad del testamento. Si no, ¿para qué hizo un testamento? Si iba a ser para otra cosa, mejor hubiera hecho una carta de despedida o cualquier otra cosa. Pero dice ese testamento porque a través de ese documento quería trasladar su propiedad. De esa manera se interpretó el tribunal registral que ordenó la inscripción de ese testamento. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho, no solamente quedarse en la lectura textual, sino también en la interpretación. Entonces, en el testamento tenemos una prohibición de manifestación. O sea, viene el testador, nos deja su voluntad, firma, es un acto jurídico válido, pero ineficaz. Es decir, no funciona. Y cualquier persona viene y puede, ¿ha dejado testamento? No ha dejado testamento. Pero le obligan al padre, no, pídele tú el testamento porque con eso vamos a empezar a construir, etc. La ley dice que hay una excepción en el Código Civil que el propio testador puede ir y pedir copias, sí. Y a él sí se le puede entregar. Al mismo testador sí se le puede entregar una copia del testamento. Pero repito, es ineficaz. Entonces, cuando una persona quiere hacer uso del testamento, la persona previamente debe haber tenido una partida de defunción del testador. Si no, no tiene valor. No tiene valor el testamento. Es válido, pero es ineficaz. Acto jurídico. Ineficacia, requisitos de validez y de eficacia. Son dos cosas diferentes. El acto jurídico es bifronte, ¿no? Hay requisitos de validez, los 4 requisitos estructurales, pero además de ello, siendo totalmente válido, tiene que reunir también los requisitos de eficacia. Interpretación, condición, plazo, representación, en este caso. Bueno, entonces, el mismo testador puede ser. Está el testamento, firman las partes, etc. Ese es el testamento por escritura pública. En el testamento cerrado, viene la persona con un sobre cerrado, nos deja en el poder, nosotros hacemos un acta de recepción del testamento cerrado. Pero sorpresa, ese testamento no se podía validar mientras no haya un proceso judicial llamado comprobación de testamento cerrado. Es decir, para abrir ese testamento, antes tenía que enviarle al juez civil para que pueda abrirlo y verificar las firmas. Ahora, efectivamente está un testamento cerrado, pero tengo que irme al registro no contencioso, ¿cierto?, para hacer una diligencia de comprobación de testamento cerrado. Entonces, llamo a los posibles herederos a una sesión y delante de ellos abro el testamento cerrado, les muestro el testamento para que verifiquen si las firmas son las de su causante, y si no hay oposición, las paso recién a escritura pública y se inscribo. O sea, no es tan sencillo que
Es más complicado. Ahora, si el testamento cerrado reúne todas las características, tiene que estar firmado todas las hojas. Si una de las hojas no está firmada con su huella dactilar, es nulo el testamento. Si le ha dado más a un hijo respecto a otro, etc., o ha preterido, es decir, ha excluido a otro hijo, también es nulo. Ya no se puede salvar ese testamento. En el testamento por escritura pública sí podríamos haberlo salvado, porque el notario ejerce ahí la función de asesor. Pero en el testamento cerrado, sabe Dios cómo lo pueden haber hecho. El número de testamentos no es mucho respecto a las escrituras públicas, pero sí existe. Y repito una vez más, existe porque hay una situación de salvar, ¿no? Es decir, ¿dónde están los títulos de propiedad? Imposible, esa es la voluntad, la última voluntad. Ese registro exclusivamente es a puño y letra del notario. No le puede dejar a la esposa, a los hijos a que hagan. Es de responsabilidad exclusiva del notario. Las cosas pueden pasar. Es otro registro. Vamos, ¿qué número? El registro de escrituras públicas, el registro de testamentos. Y ahora vamos al registro de transferencias de bienes muebles. ¿Por qué se dice transferencias y no compraventa? Derechos reales. Los bienes muebles se transfieren por tradición, traditio. Los muebles, las cosas. Te entrego, efectivamente es una traslación, te entrego. Pero no se puede entregar un inmueble, pero no se carga un inmueble. No se puede. Entonces, en los bienes muebles hay tradición. En los bienes inmuebles lo que sucede es una facultad jurídica, es una compraventa de títulos. Por eso se llama titular. Porque está comprando el título nada más, no está comprando en realidad. Claro, el título representa el inmueble, pero no hay una traslación física. Pero en los bienes inmuebles sí, por eso es que se dice acta de transferencia de bienes muebles. Si no sería registro de compraventa de bienes muebles. No es compraventa porque efectivamente le está dando físicamente el bien mueble. De vehículos usados y otros bienes. ¿No hay otros bienes que se puedan registrar, salvo las garantías mobiliarias? Se pretende que otros vehículos menores puedan tener una placa de rodaje. Este es el registro de protestos. ¿Por qué se protesta? Porque no ha pagado una letra de cambio. No se ha pagado un cheque. ¿El cheque se protesta? Hay una formalidad sustitutoria del protesto que es el sello de 50 o sin fondos, mejor dicho, en el banco. Entonces, recuerdo que un colega dijo: señor, quiero protestar mi cheque. Yo le voy a llevar, o sea, ¿qué significa protestar? Significa llevar al domicilio del deudor y dejarle una esquela de notificación para que cumpla su obligación de pagar. Ese es el protesto. Entonces, en 24 horas viene y paga, no hay problema. Bueno, pero normalmente no ocurre eso y entonces protesto porque no ha pagado. Esa es la diligencia de protesto. Entonces, voy a ir a la entidad financiera. Tiene que pagar, y si no paga, la ley de títulos de valores habla de la formalidad sustitutoria del protesto. Es decir, los cheques no se protestan, sino que basta el sello de cuentas sin fondos para que sustituya el protesto. Pero lo más títulos de valores, letra de cambio, warrant, certificados, etc., sí está el tema de la formalidad, el tema del protesto. Hay algunos títulos, hay unas letras de cambio que dicen sin formalidad de protesto o efectos de protesto o sin necesidad de protesto. Claro, pero cuando uno va a requerir el pago judicialmente en el proceso ejecutivo, el juez le va a pedir, requiéralo previamente mediante un documento público. Es decir, pídale que le pague previamente. Si no le ha pedido que le pague, se entiende que ha convalidado la ampliación de plazo, al igual que el contrato de arrendamiento. Entonces, así esté la cláusula de no protesto, igual el juez le va a exigir que proteste. Porque hay que hacer un requerimiento de pago. Lo mismo sucede cuando el contrato de arrendamiento vence en 2 meses, ¿cierto? Y usted
continúa en el bien inmueble, lo que ha sucedido es que ha habido un contrato verbal y por cierto indefinido. Entonces no puede haber un desalojo por ocupante precario, porque sí se ha continuado con el contrato de arrendamiento. Tiene que enviarle una carta notarial diciéndole: señor, ha vencido su contrato y tiene que desalojar. Recién ahí se convierte en precario el arrendatario. Igual en este caso, en el tema del protesto de los títulos de valores. Ahí están, entonces se ha notificado, hay un endoso al banco, se notifica la parte. Ahora, la notificación es diferente. La Ley General de Sociedades y la ley del notariado, salvo en el caso de asuntos no contenciosos, pero todavía no se ha publicado. No es igual que la notificación en el Poder Judicial, la notificación del Código Procesal Civil. En la notificación del Código Procesal Civil usted va, toca la puerta, no hay nadie, deja un aviso: señor, voy a volver. En la segunda, ¿no?, deja un cedulón. Las notificaciones. Pero en nuestro caso, en la Ley General de Sociedades, no se notifica a la persona, sino al domicilio. Esté o no esté, haya muerto o esté vivo, igual se notifica. No a la persona, sino al domicilio. Que vive al costadito, no, al domicilio. Entonces muchos dicen: ¿pero cómo puede notificar a un muerto? Que no está notificando al muerto, está notificando al domicilio del muerto. La ley de título de valores establece así: es la notifico al domicilio. Y es una sola vez. No es que diga: vengo y te notifico después, vuelvo otro día, nos vemos. No. Es una sola. Ahora, que el solicitante pida que se vuelva a notificar, perfecto, no hay inconveniente. Pero la diferencia está en que no se notifica a la persona, sino se notifica al domicilio. Repito que hay una discusión ahí porque se va a modificar en el reglamento de la ley de notariado en el tema de asuntos no contenciosos, básicamente por el tema de prescripción de adquisitividades de dominio, donde ya no se notifica al domicilio, sino a los titulares registrales y a las personas. Repito, esta en modificación todavía, está en el proyecto, pero todavía no ha entrado. Entonces, la falta de aceptación y la falta de pago. Estos son es otro registro de los títulos de valores. Miren, el 96 les decía, el año 96, 2006, 2016, 2019, 23 años, no más, sí, por 23 años. Hace 20 años recién se nos ha dado esta facultad. Nosotros no lo pedimos, no hicimos una manifestación, una huelga, que por favor piden. El Estado dijo: bueno, tenemos que descongestionar el Estado, busquemos una alternativa. La alternativa está en los arbitrajes, está en la conciliación, está en el notariado. ¿Qué nos entregaron? ¿Qué nos entregaron? Sucesiones intestadas. No hay testamento, pero hay hijos o hay esposa, entonces declaramos herederos a la esposa y a los hijos. Claro, pero cuando hay hijos extramatrimoniales, ahí viene el problema. Y entonces un hijo extramatrimonial que se lleva muy bien con sus otros hermanos, medios hermanos, perfecto, no hay problema. Pero si se llevan mal, están obligados a decir que tienen otros hermanos bajo percibimiento de denuncia por delito de falsedad ideológica. Hay procesos judiciales así. El fiscal ha hecho proceso a uno de los herederos porque no dijo que tenía otros hermanos. Si fuese eso delito, no estuviera regulado el tema de la solicitud de declaración de herederos judicialmente. No es un delito. ¿Por qué razón? Porque tiene expedito la vía judicial para reclamarlo después. Esto pasó en Mollepata, en París. La señora Rojas Castañeda se declara heredera, ella y una hija. ¿Listo? Prepidiendo a otra hija. Las dos están inscritas en registros públicos y empiezan a distribuir los bienes. Se solicita la declaración de herederos judicialmente, le declaran fundada y hace la donación para la familia. Pero una vez declarada heredera, tiene todos los derechos y solicita la nulidad de esa donación. Más o menos esa es la historia. Pero que sí puede incorporarse al registro público un heredero preterido, claro que sí, definitivamente.
la pretensión del Ministerio Público, del Poder Judicial o de la Policía de que vayan de la mano hijos matrimoniales y extramatrimoniales es ilegal. No hay una ley que te diga, sí tienes que declararlo. No, pero el señor sabía que era casado, su DNI dice casado, etc. Desde San Francisco de Asís, la propiedad puede ser renunciable. Antes de San Francisco de Asís, que hizo el voto de pobreza, antes de él no era renunciable. O sea, la propiedad tenía como una cosa, al igual que las personas, derechos. O sea, la propiedad tenía el derecho de tener un propietario. Y el inmueble tenía el derecho de tener un propietario. Como en la actualidad, la servidumbre de paso está al margen de que es el propietario. Es un derecho de la cosa, de ser útil. Más o menos. Entonces, pero después de San Francisco de Asís, las personas sí pueden renunciar a la herencia, renunciar a la propiedad. Entonces, no le puedo obligar, señor, tienes que exigir que seas heredero, tienes que incorporarte al proceso. Publico en el peruano, publico en el diario de mayor circulación, nadie se opone, se declaran herederos. Después de eso, oh, sorpresa, recién me he enterado. Señora Galvo, una declaración de herederos, pues se incorpora, no hay problema, ¿no? Entonces es la sucesión intestada. La rectificación de partidas de nacimiento. Esto va a ser materia del segundo bloque, pero voy adelantando algunos criterios. La rectificación de partidas de nacimiento y de matrimonio, siempre que no sean entre no. La separación convencional y el divorcio ulterior. El día de hoy vino una señora, la hermana de la cónyuge divorciada. Dijo, señor, yo quiero un segundo testimonio de la... Es más, todos los antecedentes de por qué mi hermana se ha divorciado. Es una notaría pública. Todos los documentos son públicos. Pero si hay una causa de intimidad para el divorcio, pongamos el caso de homosexualidad, no puedo revelarlo. No puedo revelarle a otra persona el por qué se divorciaron. Salvo que los mismos cónyuges, uno de ellos me pide, señor, que una segundo de segundo, claro que sí, usted se ha intervenido. Pero en una compraventa, cualquiera que sea, señor, una búsqueda, ¿qué pasó? Tomen segundo de testimonio, empresas, etc. Es notaría pública. Pero en cuestiones de intimidad, solamente atañen a los cónyuges. Igual que la solicitud. No puede solicitarlo el suegro o la suegra, el divorcio. Perdón, sí puede ser divorcio, no puede solicitarlo. ¿No? Tienen que ser solamente las partes, en este caso los cónyuges. La ley de regularización de edificaciones, esta es la ley de prescripción adquisitiva de dominio. A ver, ha habido varias tesis sobre eso, en pregrado y posgrado de la universidad, señalando de que hay deficiencias notariales en el procedimiento notarial para la adquisición de la propiedad. Y más de uno de los colegas notarios hemos tenido dificultades en el acta de constatación, en los documentos, en las notificaciones. Es, si se quiere, un tema muy sensible y delicado. Pero, ¿cuántas prescripciones adquisitivas están inscritas y cuántas han sido declaradas nulas? O sea, si alguien le pregunta y dice, no, por la prescripción adquisitiva, no, está mal llevada por los notarios. Sí, pues, pero una prescripción en sede judicial lleva 5 años normalmente. Y en sede notarial lleva 6 meses a 1 año máximo. Y los costos en esa magnitud misma son menores a las de un proceso judicial de 5 años. ¿Cuántas inscripciones hay? Estamos hablando de una inscripción, perdón, de error del orden del 1 al 2%. ¿Nos equivocamos? Claro que sí, somos seres humanos, no podemos equivocarnos. ¿Que eso trae responsabilidad? Claro que sí, tendríamos que asumirlo, ¿no? Pero, ¿cuánto es el grado de beneficio de la sociedad, ¿cierto?, de que las personas tengan por fin su título de propiedad? Es enorme. O sea, digo porque, repito, había varias tesis que decían que no deberían tener los notarios la posibilidad de declarar propiedad, es decir, prescripción adquisitiva de dominio, rectificación del dinero, comprobación de testamentos cerrados, como hemos visto, los inventarios, adopciones de personas mayores, separación convencional, divorcio. Eso es el registro de asuntos contenciosos. Me parece que terminamos con el registro de garantías mobiliarias. La prenda, dentro de las garantías reales,
está derogada en el Código Civil. Pero la pregunta es, ¿y por qué no se ha sustituido con las garantías mobiliarias? Porque la garantía mobiliaria es una ley aparte al Código Civil. O sea, anticresis, hipoteca y prenda, en unas 3 garantías reales. Hipoteca y anticresis para inmuebles y la prenda para muebles. Se derogó todo el capítulo de la prenda, pero no se sustituyó con la garantía mobiliaria. ¿Por qué razón? Porque para ejecutar la anticresis, cuando no te pagan, no te devuelven el dinero que has dado, para ejecutar la hipoteca, cuando no devuelves el préstamo de dinero, tienes que solicitar una ejecución de garantías judicialmente. Y el juez convoca una venta judicial de remate y adjudicación, y recién ahí te devuelven el dinero. Pero en la garantía mobiliaria es diferente. Se llama pacto comisorio. ¿Qué significa esto? Que si usted celebra una garantía mobiliaria, es decir, se presta dinero a cambio de un vehículo, ¿cierto? El constituyente, el acreedor de la garantía mobiliaria, puede ejecutar la garantía sin necesidad del juez. Usted va a la cooperativa, al banco y dice, señor, préstame un monto de dinero y a cambio le doy un vehículo. Y usted no paga el monto del dinero, esa cooperativa puede vender el vehículo sin necesidad del juez. Venderlo va a ser lo suyo, dependiendo quién es el depositario. Una venta. Esa es la razón que, siendo una figura extraña a todo el ordenamiento civil, se le ha acogido en el ordenamiento civil. Y es por eso que no puede ingresar al contexto del ordenamiento del Código Civil, porque es una inequidad entre acreedor y deudor. Por esa razón. Entonces, las garantías mobiliarias, claro, había una locura en la prenda también. Prenda flotante, prenda global, prenda industrial, prenda agraria, en fin, una cantidad de prendas. Y no se sabía a quién había que darle, porque ustedes saben que hay una orden de preferencia, ¿no? De prelación entre los acreedores. Primer rango, segundo rango, tercer rango. ¿Un inmueble se puede hipotecar varias veces? Sí. Primer rango, segundo rango, tercer rango. ¿Un vehículo se puede dar en prenda o en garantía mobiliaria varias veces? Sí. Pero cuando no estaba esta ley de garantías mobiliarias, no se sabía a quién le correspondía primero. Esa era la gran dificultad. Entonces, esto es algo novedoso, recién tenemos. La ley de garantía mobiliaria es del año 2006. Las cosas han pasado en el año 2006. Ustedes recién estaban naciendo por ahí. Pero son 20 y tantos años. Son 13 años. Del 2006, ahora del 2006. 13 años aproximadamente. En la que es diferente el tratamiento de los bienes. Pero ahí están las garantías mobiliarias. Este es el minutario. La minuta, firmada por un abogado. Disposición notarial, la presente minuta eleve esa escritura pública con la disposición con las formalidades de ley. La presente minuta inicia fojas tanto de la serie tanto, 2 códigos necesarios, y concluye fojas tanto y la serie tanto del registro número tanto con un número determinado. Ese es el minutario. Y hay un archivo de minutarios. Vaya que no es tan fácil la tarea del notario. No es que solamente firme nada más. También hay... ¿Qué pasa si falta una minuta de una escritura pública? ¿Cómo podría el notario elevar a escritura pública un contrato que no existe? Responsabilidad enorme, ¿cierto? Pero no porque no lo quiera, de repente se le perdió o se le traspapeló, o porque deliberadamente también no tiene la minuta. ¿Qué pasa si ese registro no está firmado? El testamento no está firmado. Son responsabilidades enormes que hay, obviamente. ¿Preguntas? Ninguna. Además de todo lo que hemos dicho, terminó esto, nuestros instrumentos protocolares que están en la vitrina, que están en la biblioteca, terminan con un índice cronológico, es decir, por fechas, qué fecha hizo la compraventa, y un índice alfabético. Antes del Excel, imagínense todo el trabajo.
es decir, por orden alfabético, por el apellido, en ese orden había que hacer un índice del año. Antes era bienio incluso, ahora es el año. Y además de ese orden alfabético, el orden cronológico, es decir, qué fecha. Esa fe pública entonces no es una broma. Realmente brinda seguridad al acto y contrato. Realmente es una fe pública verificable, no es solamente espiritual. Todas las cosas en el derecho tienen que tener un grado de creencia, ¿cierto? Pero esto es lo más cercano a la realidad. El juez ordena y llega a una verdad oficial, puede que sea anunciada, pero es una verdad oficial. ¿Cómo se comprueba, etcétera? Los medios probatorios, es complicado y polémico y discutible. En primera instancia, segunda instancia, y hasta casación. Pero acá está en tus manos, está en tus ojos, puedes revisarlo. Y si tienes dudas, un peritaje. Frente a esto, ¿hay documentos que no están en el archivo? Sí. Las legalizaciones de firma, las legalizaciones de copias, los contratos de arrendamiento, los certificados domiciliarios, autorizaciones de viaje, etc. Pero es básicamente lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, que el notario tiene registros, archivos que puedan ser verificables en cualquier momento y que no se trata solamente de escrituras públicas, porque en realidad son más archivos que solamente la escritura pública. Preguntas, por favor. ¿Muy complicado? ¿Invalida o afecta la validez del contrato el hecho de que no se presente este certificado de capacidad por el tipo de una persona? Claro. Repito una vez más, si no está prohibido, o sea, si la ley no lo prohíbe, puede celebrarse el contrato normalmente. Pero es cuestionable, sí. Varias veces, en muchas ocasiones, los hijos de una persona mayor de edad cuestionan la compraventa o los actos de disposición de sus padres, argumentando la edad, senilidad precoz, Alzheimer, etc. Y pueden haber, o sea, definitivamente, o sea, ¿cómo podemos saber que efectivamente esa persona no sufre del Alzheimer? Varias veces yo veo, señor, yo jamás he venido a esta notaría, yo no, usted nunca lo conozco, jamás lo he visto. Ya, me quedó ahí, ¿no? Vino el peritaje, sí, demuestra que es su firma. Me he olvidado, pero ya está todo el asunto armado. Entonces, para prevenir conflictos, es una de las funciones básicamente. Entonces, claro, va a ser un obstáculo, ¿no? Porque tú quieres hacer una compraventa y me pones un obstáculo de certificado de salud mental. Si no está en la ley, ¿por qué me exiges algo que no está en la ley? Para prevenir en el futuro alguien quiera cuestionar ese documento. Entonces, si hay un certificado de salud mental, ni él mismo ni otras terceras personas